Yo tenía un plan de miedo, y dio en el clavo. El tipo que se acostaba con mi mujer salió volando por la ventana, cagado de miedo, pero no se esperaba encontrarse conmigo esperándolo afuera. Lo que pasó a continuación os va a poner los pelos de punta. De repente, mi esposa empezó a ir a clases de cerámica 2 veces por semana. Decía que era solo para aliviar el estrés y conocer gente nueva. Pero su ropa manchada de arcilla traía un olor extraño. Café de otra persona mezclado con un detergente que no era el nuestro. Las herramientas y piezas terminadas se acumulaban demasiado rápido para una principiante. En las fotos de ollas listas aparecían manos que no eran las mías. Los correos con horarios llegaban a horas raras, con confirmaciones de +1. En las stories del estudio, la etiquetaban muy cerca de uno de los asistentes habituales. Y de pronto, en nuestro armario surgieron tazas nuevas, idénticas, a juego. Las noches de cerámica coincidían con su llegada a casa relajada, tarareando canciones de playlists que nunca me había enseñado. Las conversaciones se quedaban en lo superficial. Si preguntaba algo profundo, respondía, «Estoy en mi mundo después de clase». Las fotos del torno ya no mostraban su reflejo. Un segundo cargador apareció silenciosamente en el coche, justo antes de otra sesión que se extendió. Al principio lo achacaba todo al cansancio del trabajo y la rutina familiar. Me repetía, «Es normal, necesita espacio, pasará». Pero esas excusas no calmaban la tensión que crecía dentro. Cada vez que veía esas tazas nuevas, sentía un pinchazo de duda. ¿Por qué no me hablaba de la gente que conocía? ¿Por qué sus respuestas sonaban tan ensayadas? Empecé a ver patrones. Sus salidas caían en mis turnos largos, y volvía con una sonrisa que no era para mí. Recordaba cómo nos conocimos hace 10 años en una feria local. Ella vibrante, yo estable. Construimos una vida, casa, planes, futuro. Ahora esa base se sentía frágil. No quería creerlo, pero los detalles se acumulaban. Encontré un recibo de café para 2 en su bolso, de una tarde de clase. Lo guardé en silencio, pensando que era paranoia. Ella es leal, me decía. Sin embargo, en casa había menos toques, más distancia. La posible traición me golpeaba en los momentos solos. Me mantenía despierto, pero me controlaba. Observaba sin actuar impulsivamente. Sus llamadas se silenciaban más. Respondía mensajes rápido. Conmigo no. Trabajo, decía. Pero el peso de las mentiras empezaba a aplastarme. Un día vi en el calendario familiar entradas de cerámica extendida que no había mencionado. La tensión creció. ¿Qué ocultaba? Me sentía desorientado, pero compuesto. Quizás sea nada, pensaba. En el fondo sabía que algo no encajaba. Los signos se hicieron más claros. Encontré un brazalete en el coche que no era de ninguno. De una amiga de clase, explicó. Acepté, pero la duda crecía. Nuestras noches se volvieron mecánicas. Ella desviaba lo profundo a lo trivial. El silencio en casa pesaba. Aún así, me contenía. No confrontaba. Esperaba más pruebas. La confusión dominaba, pero debajo nacía una resolución. Necesitaba claridad. Entonces vi una notificación en su teléfono. Recordatorio. Encuentro cerámica. En un horario que no coincidía con las clases oficiales. Ya no podía ignorarlo. ¿Qué estaba pasando realmente? Seguí observando. Llegadas tardías por tráfico, olor a café persistente, tazas multiplicadas. ¿Para quién? La tensión interna subía, pero mantenía la calma externa. Me repetía, no es posible, familia primero. La duda erosionaba esa creencia. Más señales. Mensajes borrados en su historial. Nada importante. Arcilla fresca en el suelo un día sin clase. Práctica en casa. Excusa hueca. Encontré un email no leído. Confirmación para 2 en el estudio. ¿Para 2? Me dejó helado. La duda se volvió certeza creciente. En redes. Fotos del estudio con ella y un nombre recurrente. Solo un compañero, decía. Pero las voces contaban otra historia. La irritación se convertía en determinación fría.
Un día el cargador extra en el coche vibró con una llamada. No contesté, pero el nombre en pantalla me dio una pista fuerte. La traición ya parecía real. La casa ya no se sentía hogar, sino escenario. Cada objeto fuera de lugar sumaba al puzzle. La acumulación me llevó al borde. Necesitaba saber, pero me controlaba. La calma externa ocultaba la tormenta interna. Y justo entonces, algo más surgió que me obligó a actuar. ¿Alguna vez has sentido que un objeto insignificante puede romper en segundos años de confianza que creías sólida? Empezó a dejar un segundo cable de carga junto al sofá. Decía que era por si vienen visitas y se olvidan el suyo. Una noche, jugando un poco, tiré sin querer del cable enchufado. Al sacarlo, salió también un teléfono pequeño de respaldo que nunca había visto. La pantalla se encendió sola con notificaciones acumuladas. Todas eran mensajes de voz de un solo contacto guardado como cariño. Me quedé mirando. No toqué nada más. Solo vi el nombre y las horas. La mayoría llegaban justo después de que saliera a clase de cerámica y justo antes de que regresara. Algunos marcados como leídos a las 11 de la noche, cuando yo ya dormía, y ella supuestamente llegaba agotada. No dije nada esa noche. Apagué la pantalla, lo enchufé de nuevo como si nada, y seguí la rutina. Pero por dentro todo cambió. La confusión se volvió algo pesado y concreto. Ya no eran solo olores extraños, tazas nuevas o fotos sin reflejo. Ahora tenía un teléfono secreto y un nombre que no era el mío. Al día siguiente me levanté temprano. Ella dormía. Fui al salón y miré el teléfono otra vez. No lo desbloqueé. No sabía el código. Pero la pantalla de bloqueo mostraba una foto de fondo. Una mano masculina sosteniendo una taza idéntica a las nuestras, color terroso. Detrás, borroso, un torno de alfarería. El mismo estudio. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano casi 20 minutos. No lo abrí. Solo miraba y pensaba en los últimos meses. Noches tarareando, conversaciones cortadas. Estoy cansada. Y directo a la ducha sin beso. Todo encajaba de una forma que no quería aceptar. Lo peor no era la prueba. Lo peor era darme cuenta de que ya lo sospechaba desde hacía semanas, y me mentía a mí mismo para no enfrentarlo. Me repetía, es estrés, es la rutina. Ahora ese teléfono era un espejo devolviéndome la verdad que evitaba. Lo guardé exactamente donde estaba. Esa noche, cuando llegó de clase, la miré diferente. No con rabia aún, eso vendría después, sino con una calma fría nueva. Me preguntó por mi día, contesté normal, pero por dentro ya tomaba decisiones. No era solo dolor, era claridad. Ese teléfono era la prueba de que la vida que creía compartir ya no existía igual. Mientras cenábamos en silencio, recordé, el nombre cariño no era nuevo. Lo había visto meses atrás en una notificación que desapareció rápido cuando giró el teléfono. Entonces lo ignoré. Ahora no podía. Seguí observándola. Cada salida a clase me dejaba pensando en ese segundo teléfono, en las voces guardadas, en qué diría si las escuchara. La tensión crecía, pero la controlaba. Quería entender, no explotar. Quería pruebas sin excusas. Una tarde, mientras ella estaba en el baño, el teléfono vibró en la mesa del salón. Miré. Mensaje nuevo de cariño. Esta noche no puedo esperar a verte otra vez. La hora coincidía exactamente con la sesión extendida que me había dicho esa mañana. No abrí el mensaje. No hacía falta. Ya tenía suficiente para dejar de dudar. Pero aún no actué. Esperé. Porque cruzar esa línea no tiene vuelta atrás. Quería estar seguro de que, al hablar, no quedara ninguna mentira en pie. La calma externa me mantenía respirando. Por dentro hervía la pregunta. ¿Quién era realmente el hombre al otro lado de ese cariño? ¿Y cuánto tiempo llevaba viviendo en mi casa una verdad que no quería ver? Empecé a fijarme en las cortinas nuevas que puso en todas las habitaciones. Decía que era para que la casa se viera más acogedora. Vivimos en un primer piso con jardín delante y calle tranquila.
así que siempre dejábamos las ventanas abiertas casi todo el día. A ella le encantaba la luz natural y el aire circulando. De pronto todo cambió. Las cortinas se cerraban exactamente 3 minutos antes de que yo saliera al trabajo. Lo cronometré varias veces. Siempre el mismo patrón. No era casualidad. Al principio pensé que era una manía nueva de decoración, pero no encajaba con ella. Carmen nunca había sido de cerrar todo. Al contrario, se quejaba si dejaba una ventana cerrada. Me ahogo aquí dentro. Ahora prefería la penumbra en salón, cocina y dormitorio, incluso en pleno día. Una mañana me quedé un segundo más en la puerta. La vi en la cocina con el móvil, escribiendo rápido. Justo al cerrar la puerta de la calle, oí el roce inconfundible de las cortinas del salón deslizándose. Barras metálicas, tejido pesado. 3 minutos exactos después de mi salida. Lo mismo al día siguiente. Y al otro. No dije nada. Seguí saliendo normal, pero empecé a volver antes algunas tardes. No entraba directo. Me quedaba en la acera de enfrente, detrás de un coche aparcado, observando las ventanas. Las cortinas seguían cerradas, pero a veces, justo antes de que llegara a la puerta, se abrían un poco, como si alguien vigilara la calle y esperara mi llegada para volver a cerrarlas. Una tarde volví 15 minutos antes. Aparqué a 2 calles y caminé despacio. Al acercarme, vi movimiento detrás de la cortina del salón. Una silueta alta, masculina, moviéndose de un lado a otro. No era ella. Carmen mide 1,65 metros. Esta figura era más grande, ancha de hombros. Se detuvo cerca de la ventana, como mirando fuera, y desapareció hacia el interior. Me quedé parado en la acera, corazón latiendo fuerte, pero no entré. No quería que me vieran aún. Di la vuelta a la manzana, entré por el patio trasero y me quedé en la cocina en silencio. Desde ahí oí voces bajas. La de ella, suave y casi cariñosa. La de él, grave, con esa risa corta que conocía demasiado bien. No necesitaba verles la cara para saber quién era. Me apoyé en la encimera y respiré hondo. No era sorpresa total. El teléfono secreto, olores, tazas, fotos, todo apuntaba ahí. Pero oír su voz en mi casa, hablando con mi mujer como si yo no existiera, fue diferente. Fue real. No había excusa posible. Salí sin que me vieran. Volví por la puerta principal media hora después, como si acabara de llegar del trabajo. Ella me recibió con la sonrisa de siempre. ¿Qué tal el día? Las cortinas abiertas de nuevo. Todo en orden. Todo falso. Esa noche, cenando, le pregunté por las cortinas. ¿Por qué las cierras tanto ahora? Antes te gustaba tenerlo todo abierto. Me miró un segundo más de lo normal. Con el sol se calienta mucho la casa y me da más intimidad. Intimidad. La palabra flotó entre nosotros. Asentí y seguí comiendo. Pero por dentro ya no había dudas. Las cortinas no eran decoración. Eran una señal. Alguien está aquí y no quiero que se vea desde fuera. Una forma de protegerme de la verdad, o de protegerlo a él. Los días siguientes seguí observando. Cada salida mía, cortinas cerradas. Cada regreso temprano, rastros. Vaso usado que no era nuestro. Chaqueta desconocida en el perchero. Migas en la mesa. Pequeños detalles explicables solos, pero juntos, irrefutables. Y entonces algo me obligó a dejar de solo observar. Una tarde volví temprano otra vez. La cortina del dormitorio se movió. Alguien la apartó para mirar. Me vio, o creyó verme. Cayó de golpe. Segundos después, pasos rápidos dentro. Ella abrió la puerta con cara de sorpresa. ¿Tan temprano? Pelo revuelto, blusa mal abrochada. Detrás, en el pasillo, una sombra se movió hacia el baño. No dije nada. Entré, fui al salón y me senté. Ella se quedó de pie, nerviosa, hablando sin parar de tonterías. Supermercado, cena, cansancio. Yo solo la miraba. En ese momento entendí. Ya no había marcha atrás. Las cortinas habían sido su error. Cada vez que las cerraba para esconderlo, me decía exactamente dónde buscar la verdad. Y esa verdad ya no se podía tapar con tela.
Querido oyente, si has llegado hasta aquí, estás a punto de descubrir el error del siglo de mi esposa y su amante. No olvides dejar tu like y seguimos. El sistema de casa inteligente pitó de repente durante la cena. Las luces se atenuaron solas, el termostato bajó 2 grados, y la voz robótica dijo: ajuste automático detectado. Carmen se levantó rápido, murmurando algo de: voy a ver qué pasa con la app. Dejó su tablet sobre la mesa, pantalla encendida, justo al lado de mi plato. No lo toqué al principio, solo miré. El calendario estaba abierto en la vista semanal. Había entradas marcadas en rojo que yo no recordaba haber visto nunca. Visita invitado, 19:00. Encuentro café, 16:30. Sesión privada, 21:00. Ninguna de esas palabras aparecía en nuestro calendario compartido. Eran solo en su cuenta personal, la que sincronizaba con el sistema de la casa. Curiosidad, o quizás ya era instinto, toqué una de las entradas. La del jueves pasado a las 16:30. Se abrió una ventana con detalles y una miniatura de foto en la parte inferior. La imagen era borrosa, tomada deprisa, como si alguien hubiera pulsado el botón sin enfocar bien. Pero se veía claramente. Ella de pie en una terraza soleada, con una taza en la mano, riendo hacia la cámara. Al lado, un hombro masculino, camisa azul clara, brazo apoyado en la mesa. El fondo era un café que yo reconocía, el mismo donde solíamos ir los fines de semana al principio. El que estaba a 3 calles del estudio de cerámica. No alcancé a ver la cara completa del hombre. La foto cortaba justo en el cuello. Pero esa camisa la había visto antes. En el perchero de entrada, una tarde que llegué temprano. La misma tela, el mismo tono. Y el reloj en la muñeca que asomaba en la esquina de la foto era idéntico al que Francisco llevaba desde hace años, el que heredó de nuestro padre. Carmen volvió en ese momento. Se quedó congelada en la puerta de la cocina. Vio la tablet en mi mano, la pantalla abierta en esa foto. Su cara cambió en un segundo, de normal a pálida, luego a roja. Dio un paso adelante y casi gritó: ¿qué haces tocando mis cosas? Eso es invadir mi espacio personal. No levanté la voz. Solo la miré fijo y dije: es nuestro calendario de casa, el que compartimos. ¿Desde cuándo tienes visitas que yo no sé? Intentó quitarme la tablet. La aparté con calma. Ella empezó a hablar más alto, acelerada. Son cosas mías, del trabajo, de amigas. No tienes derecho a espiarme. Estás paranoico, Antonio. Siempre lo mismo, desconfiando, destruyendo lo que hemos construido. Si me apoyaras de verdad. No terminé de escucharla. Volví a tocar la pantalla y abrí otra entrada. La de sesión privada, del viernes anterior. Otra foto miniatura. Esta vez más clara. Ella y él sentados en un banco del parque, que está detrás del estudio. Él tenía el brazo alrededor de sus hombros. Ella apoyaba la cabeza en su pecho. Reconocí el perfil al instante. Era Francisco, mi hermano. El mismo que me llamaba hermanito en las reuniones familiares. El que siempre presumía de sus negocios, de su éxito, de cómo había llegado más lejos. Carmen se dio cuenta de que lo había visto. Se le quebró la voz. No es lo que piensas. Solo fue un café, charlamos. No significa nada. Pero ya no había excusa posible. La foto no mentía. El calendario no mentía. El sistema de la casa, que ella misma había configurado para que registrara ajustes automáticos cuando alguien entraba o salía, tampoco mentía. Porque ahora recordaba. Esas bajadas de luces y termostato no eran fallos. Eran señales de que alguien más estaba en casa cuando yo no. Alguien que conocía los códigos. Alguien que se sentía con derecho a cambiarlos. Me levanté de la mesa despacio. Ella retrocedió un paso. Por primera vez la vi asustada de verdad, no agresiva. Le dije, sin alzar la voz: esto no es paranoia, esto es evidencia. Y ya no hay más mentiras que quepan aquí. Intentó seguir hablando, justificándose, culpándome otra vez.
pero yo ya no escuchaba palabras. Solo veía la realidad que había estado evitando durante meses. Mi mujer y mi hermano, en mi casa, en mis horarios, usando mis cosas, mientras yo trabajaba para mantener todo en pie. Esa noche no dormí en la cama. Me quedé en el sofá, con la tablet al lado, revisando entrada por entrada, foto por foto. Cada detalle que aparecía era como un clavo más en la tapa del ataúd de lo que había creído que era mi matrimonio. Y cuando terminé de ver todo, ya no quedaba confusión. Solo quedaba una cosa clara. Había llegado el punto en el que ya no se podía fingir, ni excusar, ni volver atrás. Porque una vez que ves la cara de la traición en una foto borrosa, ya no hay cortina que la tape, ni mentira que la borre. Y yo ya había decidido que no iba a seguir viviendo en una casa donde las luces se apagaban para esconder a otro hombre. Volví del trabajo antes de lo habitual esa tarde. No avisé. Simplemente aparqué a 2 calles, caminé despacio y me acerqué a la casa por la parte de atrás, donde la vista desde la calle no llega tan fácil. Al llegar al jardín lateral, vi la silueta de un hombre detrás de la cortina del salón. Alta, ancha de hombros, moviéndose con confianza, como si estuviera en su propia casa. No necesitaba verle la cara para saber que no era un desconocido cualquiera. El contorno era demasiado familiar. Ya llevaba semanas juntando piezas. El teléfono secreto, las fotos en el calendario, las cortinas cerradas, los olores que no eran míos. Pero ver esa sombra allí, en mi salón, a plena luz del día, fue diferente. No era sospecha, era confirmación en tiempo real. Y aún así, no entré corriendo. No grité. Me quedé quieto, respirando despacio, pensando. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba que no quedara ni una sola duda que ella pudiera usar después para girar la historia. Así que improvisé un plan simple. Caminé hasta la esquina de la calle y vi a un repartidor joven que acababa de bajar de su moto. Le hice una señal. Se acercó desconfiado. Le expliqué rápido. Necesito que vayas a mi puerta, toques el timbre y digas que traes un paquete urgente para Carmen. Nada más. No entres. Solo toca y espera. Me miró raro. Saqué 50 euros del bolsillo y se los puse en la mano. Solo hazlo. Es importante. Dudó un segundo, pero el dinero habló. Asintió y se dirigió a la puerta principal. Me coloqué debajo de la ventana del salón, pegado a la pared, donde no me vieran desde dentro. El chico tocó el timbre. 1, 2 veces. Silencio al principio. Luego oí pasos rápidos dentro. La cortina se movió ligeramente. Alguien miró hacia afuera. El timbre siguió sonando. De pronto, la ventana del salón se abrió de golpe. Carmen salió primero, saltando casi, con el pelo suelto y la blusa desabrochada en un botón. Corrió hacia el jardín trasero sin mirar atrás. Detrás de ella apareció él. Francisco, mi hermano. En calcetines, camisa abierta, pantalón mal puesto, intentando no hacer ruido pero tropezando con el marco de la ventana. Saltó al césped y se quedó paralizado al verme allí parado, con los brazos cruzados, mirándolos a los dos. No dije nada en ese instante. Solo los observé. Carmen se giró, me vio y se tapó la boca con la mano. Francisco dio un paso atrás, como si quisiera volver a entrar por la ventana, pero ya era tarde. El repartidor seguía en la puerta principal, confundido, mirando hacia el jardín. Le hice una seña para que se fuera. Se marchó sin preguntar más. Carmen empezó a hablar primero, atropellada. Antonio, espera. No es lo que parece. Solo estábamos hablando. Vino a traerme una cosa del estudio. Francisco, aún jadeando, intentó sonar calmado. Hermanito, escúchame. No dramatices. Solo charlábamos. No respondí. Los miré fijamente. Carmen tenía lágrimas en los ojos, pero no de arrepentimiento todavía. De pánico. Francisco intentaba recomponerse, abrochándose la camisa como si eso arreglara algo. Di un paso adelante. Les hablé bajo, sin alzar la voz. Salgan los dos a la calle. Ahora.
No quiero esto dentro de mi casa. Carmen negó con la cabeza, suplicante. Por favor, hablemos dentro. No hagas un escándalo. No hay nada que hablar aquí. Salgan. Francisco me miró con esa expresión que usaba desde niños, cuando sabía que había perdido. Mezcla de rabia y miedo. Intentó pasar por mi lado hacia la puerta lateral. Le puse una mano en el pecho. No fuerte. Solo suficiente para pararlo. Por la calle principal. Los dos. Quiero que los vecinos vean. Carmen rompió a llorar de verdad. Se dejó caer sentada en el césped, abrazándose las rodillas. Francisco murmuró algo entre dientes, pero salió. Caminó hacia la acera con la cabeza baja. Carmen se levantó despacio y lo siguió, temblando. Me quedé en la puerta del jardín, viéndolos alejarse por la calle. No corrí detrás. No grité insultos. Solo los vi caminar, uno al lado del otro pero sin tocarse, como dos extraños que acababan de ser expulsados de un lugar que creían suyo. Cuando desaparecieron en la esquina, entré en casa. Cerré la puerta con llave. Fui al salón. Miré la ventana abierta, el sofá desordenado, el olor a su colonia que aún flotaba. Recogí su chaqueta del perchero, la misma que había visto en las fotos, y la tiré al suelo. Por primera vez en meses, sentí algo parecido al control. No era rabia ciega todavía. Era claridad. Había visto lo que necesitaba ver. Y ahora sabía exactamente qué hacer después. Porque atraparlos en el acto no era el final. Era solo el comienzo de lo que venía. Y lo que venía no iba a ser una conversación tranquila. Iba a ser el momento en que yo decidiera qué quedaba de todo esto y qué desaparecía para siempre. Después de que salieran corriendo por la ventana como ladrones pillados en plena faena, los dejé en la calle un rato. No los perseguí. No grité. Me quedé dentro, cerrando la puerta principal con llave, respirando hondo para mantener la calma que ya empezaba a ser lo único que me sostenía. Desde la ventana los vi caminar hacia la esquina, ella llorando en silencio, él con la cabeza gacha, los dos sin tocarse, sin mirarse. Parecían dos extraños que acababan de perderlo todo. Media hora después sonó el timbre. Era Carmen, sola. Francisco ya no estaba con ella. Abrí la puerta solo una rendija. No la dejé entrar. Hablé desde el umbral, con voz baja pero firme. Vete. Ella empezó a suplicar, con la voz temblorosa. Antonio, por favor, déjame explicarte. Fue un error, un momento de debilidad. Nunca quise hacerte daño. Te quiero a ti. Siempre te he querido. La miré sin moverme. No interrumpí. La dejé hablar. Siguió. Fue algo que pasó sin planearlo. Él me escuchaba cuando tú estabas siempre trabajando. Me hacía sentir viva otra vez. Pero no significaba nada serio. Por favor, no lo tires todo por la borda. Dame una oportunidad. Podemos arreglarlo. No respondí de inmediato. Solo la miré. Luego dije, despacio. Fuiste el amor de mi vida, Carmen. Durante 10 años construimos algo juntos. Casa, planes, confianza. Y tú lo cambiaste todo por alguien que se supone que es mi sangre. No fue un error. Fue una elección. Varias veces. Cada vez que cerrabas las cortinas. Cada vez que mentías sobre las clases. Cada vez que guardabas ese teléfono. Elegiste. Ella se derrumbó. Se sentó en el escalón de la entrada, abrazándose las rodillas, llorando fuerte ahora. Intentó tocarme la mano. La aparté con suavidad. No. No me toques. No después de esto. Desde el pasillo salió Francisco. Había vuelto caminando. Llevaba la misma camisa arrugada, los mismos calcetines sucios. Se paró a unos metros, mirándome con esa cara que conocía desde niños. La de cuando perdía en algo y aún creía que podía convencer al otro. Hermanito, escúchame. No seas así. Ella no es para ti. Siempre fuiste demasiado tranquilo, demasiado bueno. Ella necesitaba más fuego. Yo se lo di, pero no quería destruirte, solo... Cállate, le dije sin alzar la voz. No hables de ella como si fuera un premio que ganaste. Y no me llames hermanito. Eso se acabó. Carmen levantó la vista hacia él y le espetó. Cállate tú también.
Esto no es un chiste. Cállate. Francisco se quedó mudo. Por primera vez lo vi sin palabras, sin esa sonrisa de superioridad que siempre llevaba puesta. Saqué el móvil del bolsillo. Había grabado todo desde que los vi salir por la ventana. El repartidor que contraté se había quedado un rato más, filmando desde la acera con su propio teléfono. Le pagué 30 euros extra por el vídeo completo. Ella saltando por la ventana, él siguiéndola, los dos en el jardín, las excusas, las lágrimas. Todo. Calidad decente, audio claro. Suficiente para que nadie pudiera decir que era montaje. Les dije, esto va a mis padres, a los tuyos, a los amigos comunes, a los vecinos, a quien haga falta. No porque quiera humillaros, porque ya no voy a cargar yo solo con la vergüenza. Carmen se levantó de golpe, desesperada. No, por favor, mis padres, no lo hagas. Me van a matar. Piensa en ellos, en la familia. Pensé en la familia, en cómo Francisco siempre había sido el exitoso, el que presumía de sus negocios, de sus contactos, de cómo había llegado más lejos, en cómo yo había sido el callado, el que pagaba las cuentas, el que mantenía la casa en pie. Pensé en las Navidades donde él llegaba con regalos caros y yo con el esfuerzo diario. Y ahora esto. No pienso en nadie más, dije. Ya pensasteis vosotros por mí durante meses. Envié el vídeo esa misma noche. Primero a los padres de ella. Luego a los nuestros. Luego a un grupo de WhatsApp familiar que teníamos desde hace años. No añadí texto, solo el archivo. Dejé que hablaran solos. Al día siguiente empezaron las llamadas. Lágrimas, reproches, preguntas. No contesté muchas. Solo dije lo mismo. Es lo que pasó. No hay más que explicar. El vídeo corrió por el pueblo. En un sitio pequeño como este, las cosas se saben rápido. La gente empezó a hablar. Carmen perdió su trabajo en la oficina municipal. Nadie quería el escándalo cerca. Francisco vio cómo sus socios se alejaban, cómo los clientes cancelaban contratos. Sus negocios, que tanto presumía, empezaron a tambalearse. Tuvieron que vender la casa que él tenía a las afueras, la que compró con el dinero que decía que era más listo que yo para ganar. Vendieron coches, cuentas, todo lo que pudieron para cubrir deudas y mudarse lejos. Se fueron a otra ciudad, juntos al principio, porque no les quedaba otra. Luego, según me contaron después, cada uno por su lado. Ella en un piso pequeño, trabajando de lo que podía. Él intentando reconstruir algo, pero ya no era el mismo. El orgullo se le había caído a pedazos. Yo me quedé en la casa. Cambié las cerraduras. Quité las cortinas nuevas y puse las viejas, las que dejaban entrar la luz. Vendí las tazas a juego en un mercadillo. Borré las fotos del calendario. Limpié todo rastro. Ahora, cuando miro atrás, veo que lo hice sin piedad. Tomé lo que era mío. La casa que pagamos juntos. Las cuentas que yo manejaba en su mayor parte. Las propiedades que venían de mi lado de la familia y que él intentó reclamar después. Usé abogados, documentos, pruebas, todo legal. Ellos perdieron mucho más de lo que imaginaban. Y yo recuperé lo que quedaba. Estoy libre. La casa es silenciosa, pero mía. Duermo tranquilo. Trabajo. Salgo. Vivo. Sin embargo, en las noches quietas, cuando todo está apagado y solo se oye el reloj de la cocina, me pregunto, ¿esto cura de verdad? Rompí su mundo, sí. Les quité el suelo que pisaban. Pero la herida que me dejaron, esa sigue aquí. No duele como antes. Ya no quema, pero está. Y a veces, en el silencio, me pregunto si alguna vez se irá del todo. Porque la traición de una esposa duele. La de un hermano, esa deja una marca que no se borra con venganza ni con justicia. Solo se aprende a vivir con ella. Y yo estoy aprendiendo. Querido oyente, espero que te haya gustado la historia y me dejes tu opinión en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte al canal. Que tengas una muy buena noche a todos.